Muy buenos días con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Bienvenidos a este seminario en línea de soluciones avanzadas de la línea Edgemax, lo que viene a ser la parte de routing y switch para empresas y operadores de telecomunicaciones. Deseo agradecerle a Nixor por la convocatoria de todos ustedes y deseo confirmar por favor que los asistentes están viendo la presentación y me están escuchando claramente para poder dar inicio. Igual, deseo comentarles de que esta presentación la vamos a compartir con todos ustedes y la sesión también la vamos a grabar para que quede, o sea, compartida, perdón, con el distribuidor directamente. Recuerden que también en la parte del GoToWebinar ustedes pueden hacer sus consultas. Eh, Perfecto. Ya, escribieron unos detalles ahí que no se entendió. Pero bueno, ya estamos claros. Efectivamente vamos a comenzar. Y bueno, cualquier consulta, como les mencioné, ustedes la pueden escribir en el momento que crean correspondiente para poder aclararla. Bueno, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar brevemente acerca de quién es Ubiquiti y de las personas que no nos conocen mucho. Luego voy a empezar hablando un poco de las verticales de negocio para Edgemax, portafolio de productos. Vamos a comenzar hablando un poco de la parte de routing, luego vamos a hablar de la parte de switch. Y bueno, vamos a continuar al final con la parte de DagePoint, que son justamente gabinetes de exterior. Foto de soluciones, casos de éxito y tengo conmigo un router y un switch para hacer una pequeña demostración de las interfaces y, bueno, aclarar algunas dudas que los usuarios puedan tener. Pues, ¿quiénes somos? ¿Quién es Ubiquiti? Nosotros somos una compañía americana con más de 11 años en el mercado de networking. Tenemos una compañía que está muy enfocada en cerrar la brecha digital, evidentemente a través de la construcción de plataformas de networking para todos y en todas partes. Somos un fabricante que viene de la parte de RF, efectivamente tenemos una gran presencia en ese mercado y hoy en día estamos migrando mucho hacia la parte física o Ethernet, podríamos decir. En este caso, justamente Edgemax posiciona mucho la parte de routers y switches que nosotros trabajamos en esta plataforma. Siempre combinamos una tecnología innovadora, trabajamos, digamos, la parte de siempre un soporte global de la comunidad. Trabajamos mucho en una relación con el usuario. Buscamos siempre interactuar con el mismo usuario para obtener feedback, retroalimentación y obviamente mejoras constantes para nuestros productos. La mejor relación precio-rendimiento, evidentemente disruptivo para poder eliminar las barreras de conectividad que hoy día nos afectan. Entonces, ¿qué es Edgemax? Edgemax es una solución basada en routers y switches. Tenemos ambos tipos de productos que nos permiten a nosotros poder construir plataformas de comunicaciones. Estas plataformas o estas soluciones están muy orientadas hacia lo que viene a ser la parte efectivamente de lo que es la parte de carrier o la parte empresarial. Son bastante flexibles en la parte de configuración. Inclusive para entornos críticos los productos han sido preparados, evidentemente mínimo con interfaz gigabit o inclusive tenemos productos con ya interfaces de 10 gigas, obviamente desarrollados con los mejores estándares y funciones avanzadas que evidentemente este tipo de verticales lo demanda. Este producto ha sido muy orientado en la parte de ISPs o WISPs. Estaríamos hablando de pequeños proveedores de servicios de banda ancha o proveedores realmente de servicios. Efectivamente, también he pensado mucho en la vertical de privada, implementaciones en, por ejemplo, verticales de salud, construcción, industria, seguridad. En la parte gubernamental, efectivamente, en la parte de conmutación de videos, están trabajando mucho con los switches debido justamente a unas características que es muy interesante, su capacidad que estos equipos manejan, bastante alta para poder hacer y desarrollar, digamos, capacidades, digamos, que los clientes van siempre demandando. La parte de DashPoint, en este caso somos gabinete exterior, las aplicaciones pueden ser muy diversas. En realidad se diseñaron para la parte de telecomunicaciones, o sea, torres de comunicación, pero los DashPoint también podrían tener aplicaciones en la vertical privada. Es más, pues están trabajando mucho con el tema de cámaras de seguridad justamente. Vamos a hablar un poco acerca de los routers y cuáles son las características y habilidades que tienen estos productos para poder trabajar. En el caso de los routers, efectivamente tienen muchas opciones, entre ellas voy a resaltar algunas como el tema de VPNs, el tema de VLANs, el tema de manejar los pools de DHCP.
soportan MPLS y enrutamiento a nivel de hardware, como RIP, OSPF y BGP. E insisto, en enrutamiento, como les decía, es a nivel de hardware. Eso significa que tenemos una capacidad mucho más alta de la que el CPU puede manejar. Y esto justamente nos permite a nosotros poder desarrollar capacidades muy altas de conmutación. Efectivamente, los routers, como vamos a presentarlos, son bastante compactos, pero eso no significa que tengan poca capacidad de procesamiento. En realidad, su capacidad puede ser bastante alta gracias a estas técnicas de desarrollo que nosotros tenemos en los productos a nivel de hardware. Bueno, evidentemente firewall, que es habitual en todos los productos routers, con políticas, grupos, reglas. Tenemos una característica de DPI, que es inspección de contenido. Básicamente te dice qué tipo de aplicación el usuario está consumiendo. Bueno, y diversos controles de banda ancha o bloqueos por aplicaciones. Es algo que también hemos agregado ya en la plataforma. Efectivamente, una característica del producto es siempre su interfaz gráfica, bastante simple, bastante dinámica para poder trabajar con consumo de recursos bastante bajo. Y ahí tenemos, por ejemplo, una captura de pantalla de un router que es el más pequeño que nosotros manejamos, procesando 180 megas en capa 3 y evidentemente pues no tiene un problema de saturación, así que el router más pequeño inclusive puede superar los 100 megas o 200 megas de capacidad. Interfaz gráfica es, digamos, un factor bastante resaltante. Asimismo, indicadores en tiempo real del consumo de RAM, memoria y si alguien quiere trabajar con la parte gráfica, efectivamente en la parte de la consola hay una opción para poder tener un pop-up de la parte de consola. Efectivamente, para hacer algunas pruebas tradicionales, hay clientes que quieren hacer un tracer o un ping, o a reverificar efectivamente que se ha configurado en global en el router para que nos expulse una lista de configuraciones. Bueno, detalles como esos los podemos tener con mucha facilidad. Sin embargo, nosotros queremos que los clientes siempre tengan una experiencia mucho más satisfactoria y sobre todo rápida en la configuración. Entonces hemos desarrollado algunos wizards, podríamos decirle asistentes, que nos permiten hacer configuraciones inicio. Recuerden que el router viene siempre flat, lo que significa no trae ninguna configuración para que tú simplemente decidas cuál de los wizards deseas activar. Uno de los wizards que se está usando bastante justamente es el tema del balanceador de WANs. En este caso, tú seleccionas cuáles serían las puertas físicas que aplicaría el balanceo y efectivamente de esa forma nosotros podríamos automáticamente autobalancear las líneas de internet sin ningún inconveniente. Entonces, esta es una técnica bastante requerida, bastante fácil de trabajar. Podemos tener hasta 7 interfaces de balanceo, depende del producto o el modelo del router. Recuerden que solamente aplica para interfaces físicas, o sea, puertos físicos. Hay clientes también a veces que necesitan hacer un balanceo de enlaces. Por ejemplo, una alta disponibilidad de enlaces inalámbricos. Entonces tenemos una opción para configurar justamente la arquitectura de un sistema de balanceo de una forma bastante fácil y sencilla y podemos trabajar en esa arquitectura sin ningún inconveniente también. Y esto trabaja obviamente en dos routers para poder hacer justamente el balanceo. Análisis de tráfico, eh, que es justamente lo que llamamos nosotros DPI, es la habilidad de poder inspeccionar un poco el contenido del tráfico del cliente y de esta forma nosotros podemos monitorear justamente cuáles son los detalles del, digamos, de consumo de banda ancha que tenemos. Efectivamente, luego que detectamos, podemos aplicar algunos bloqueos o podemos aplicar limitaciones y esto es bastante sencillo de poder manejar. Esta característica del DPI, deseo resaltar, no incorpora licencia. En realidad nosotros no incorporamos ningún tema de licenciamiento en los productos. Basta que simplemente lo actualicen para contar justamente con las últimas mejoras del software. En la parte del firewall, por ejemplo, el DPI, que es algo que mucha gente pregunta, me dicen qué tan difícil es crear una regla de firewall. Bueno, les voy a hacer una pequeña demostración para hacer un bloqueo de Netflix, así que vamos a manejar con mucha facilidad. Y bueno, igual tiene los contadores de justamente las diversas aplicaciones que se están intentando abrir y efectivamente rechaza las conexiones pues, según las reglas que se tenga configurado. Control de ancho de banda por usuario, por red o por aplicación es algo que también ya se tiene, digamos, agregado y efectivamente la última actualización ya está viniendo con un asistente mucho más fácil. Yo podría limitar un tráfico global para Netflix o un tráfico global para un usuario o un tráfico por segmento para peer-to-peer, por ejemplo, como podemos ver en estas reglas. Así que agregar reglas efectivamente es bastante sencillo, ya no hay mucha complejidad para poder trabajar este tipo de
digamos, restricciones o aplicaciones. Configuración o, digamos, algunos detalles adicionales. Tenemos algunos routers pequeños que son de 5 interfaces, luego les voy a mostrar, son los modelos X. Estos modelos X tienen un wizard para convertirse en switch. Son los únicos routers que se pueden convertir a switch directamente y soportan pues la asignación de VLANs, que es una característica indispensable de los switches administrables. Entonces, los clientes lo trabajan mucho esto, ya que este pequeño router también tiene puerta física de fibra óptica. Entonces, en algunos casos necesitamos pues un switch de 5 puertas con alguna óptica. Esta sería una alternativa bastante costo-beneficio poder trabajar. Bueno, servidores de DHCP es algo que se puede trabajar también de una manera muy sencilla y fácil. Efectivamente, tenemos acá unos diagramas de cuál es la aplicación que nosotros diseñamos o estamos orientando en la parte de la routers directamente. En la parte empresarial, que es el lado de izquierda, podemos trabajar nosotros lo que viene a ser la parte efectiva de un firewall completo. Tenemos una zona de meseta, una LAN directamente para poder trabajar y bueno, el control de acceso hacia la banda ancha. Pero, como les digo, los routers efectivamente muchos clientes los trabajan en la parte de conmutación internas de segmentos de red. Como tenemos en el diagrama derecho, tenemos por ejemplo la parte de unas redes OSPF, que son zonas de comunicación que están siendo interconectadas con nuestros routers. La habilidad de los equipos es que podemos manejar altas capacidades, inclusive con los modelos más pequeños. Vamos a revisar un poco acerca de la parte de hardware, cuáles son los productos que tenemos disponibles. Y justo, bueno, Listo tiene todos los modelos en stock, así que podrían consultar con ellos los diferentes precios. Estos son los primeros routers que nosotros lanzamos, equipos que están basados en 1 millón de paquetes por segundo, routers de interfaces gigabit, 3 interfaces, el modelo de la izquierda, y 5 interfaces, el modelo de la derecha. Deseo resaltar que igual en el caso del modelo de router 5, la interfase 2, 3 y 4 funcionan como una sola en switch en caso se desee seleccionar o activar. Y la ventaja es que el PoE 5 te lo puede inyectar PoE 48 o 24 volts pasivo en cualquiera de las interfaces. Entonces son equipos con características bastante avanzadas, soportan DPI, lo más resaltante, el procesamiento, 1 millón de paquetes por segundo a nivel de hardware, en enrutamiento, en reglas de firewall, inclusive en control de ancho de banda, así que hay bastante flexibilidad. Inclusive en tráfico bidireccional de capa 3, nuestro producto obtiene unas capacidades mucho más altas, sobre todo procesando paquetes pequeños. Recuerden que justamente los paquetes pequeños son los que generan los problemas hoy en día en la parte de comunicaciones, en la parte de redes, por el tema de saturación de consumo de recursos en la parte del hardware del router. Inclusive, comparado a diversas marcas de ruteadores, hemos podido desarrollar capacidades bastante altas, muy significativas, justamente en la parte de hardware a nivel de enrutamiento o características de enrutamiento. Luego desarrollamos estos modelos un poco más compactos, ya están disponibles en el mercado hace aproximadamente ya casi un año. Son modelos más ligeros en la parte de procesamiento y también obviamente en el costo, son un poco más económicos. Están diseñados para procesar 130.000 paquetes por segundo. Efectivamente, igual tiene una capacidad bastante alta para redes pequeñas o tienen la habilidad de poder convertirse en switch capa 2 con una capacidad bastante alta. Eso es algo muy interesante ya que nos permite poder hacer algunas configuraciones muy flexibles. Vienen en dos presentaciones, un modelo de 5 puertas físicas y uno con 5 puertas y adicionalmente un módulo de fibra en sí. Efectivamente, en el caso del equipo que es el XSFP, tiene la habilidad de generar PoE 24 voltios en cualquiera de las 5, cualquiera de las 5 puertas RJ45 sin ningún inconveniente. Muchos usuarios preguntan sobre el DPI, es algo que se agregó justamente a mitad de año. Ya los equipos en la última actualización están haciendo también DPI, así que son equipos pequeños para de repente una aplicación de un usuario final donde queremos controlar simplemente un tráfico menor a 150 megas o 180 megas. Digamos, el volumen recomendado para este equipo es alrededor de 200 megabits. Entonces, acá tenemos unos diagramas de cómo podría funcionar. En el caso del modelo pequeño, soporta PoE-in y tiene un puerto pass-through, así que siempre que inyectes PoE, efectivamente expulsa PoE por la última puerta. Está diseñado para trabajar en esta arquitectura y poder de repente energizar un access point en 24 voltios. Y el router XSFP, tiene la habilidad justo de poder
ayudarnos a trabajar toda la parte de PoE directamente, y la interfaz de fibra óptica es una interfaz adicional, no desactiva ninguna de cobre. Acá tenemos, hablando de los modelos X, justamente lo que les comentaba. Algunos clientes utilizan para mandar la red por el puerto de fibra y luego la separan por los diversos puertos de cobre. Y en esta parte podemos trabajar con una asignación de VLANs sin ningún inconveniente, ya que podemos tener justamente un wizard de configuración para tener un switch en vez de un router. Bueno, o lo podemos luego convertir a router como sea más cómodo y se requiera para la aplicación. Y luego tenemos los edge routers de mayor capacidad. En este caso ya son los modelos edge router en sí y el edge router Pro, que viene con dos puertas o interfaces ópticas para fibra óptica, ¿no? Entonces tenemos ahí nosotros justamente routers de alta capacidad que pueden manejar hasta 2 millones de paquetes por segundo. Evidentemente incorporan todas las características que hemos estado conversando, bastante flexibles para poder trabajar, bastantes interfaces físicas, así que podemos nosotros poner hasta 7 proveedores WAN, como les mencioné. Es el equipo que soporta mayor cantidad de proveedores. Este es un detalle de las características del software. Efectivamente, tiene todo el manejo de la parte de calidad de servicio, servidores PPTP, o sea, maneja toda la parte de VPNs, inclusive todo el tema de enrutamiento, BGP, y soportamos tráfico IPv6. Y bueno, características como, bueno, bonding, que es algo bastante habitual, el tema de una VLAN, manejar segmentos de red y efectivamente entre otras opciones. Luego al final voy a mostrarles algunos pequeños casos de éxito que he recopilado para que tengan una idea de las diversas aplicaciones que se podrían trabajar. Antes de pasar a eso, quiero mostrar y conversar un poco acerca de la parte de switches. Como nosotros sabemos, los switches son los computadores de la red, son los equipos que nos permiten intercambiar el tráfico. Y en esta parte nosotros hemos buscado tener un producto bastante interesante, en el sentido de tener un switch de capacidades altas, de full administrable, o sea, no tecnología, no web smart, o sea, esos equipos son tecnología también no blocky. Nos permiten poder desarrollar capacidades bastante altas a un costo muy económico y bastante competitivo en las aplicaciones. Evidentemente, alto rendimiento, como lo mencionaba, es una de las características principales, y estos equipos se ubican entre lo que viene a ser un L2 o arquitectura L2+, o sea, soportan enrutamiento estático a nivel de configuración. Contamos con modelos desde 8 interfaces directamente hasta 48 interfaces Ethernet. Inclusive todos los modelos tienen opción a puerto óptico o para fibra óptica, y adicionalmente manejamos características muy buenas en PoE en los diversos modelos. Inclusive hay equipos que podrían llegar hasta fuentes de 750 watts. Contamos con switch de 12 puertos de fibra óptica y 16 puertos de fibra óptica, que también justamente les voy a presentar. Así que tenemos bastante información. A nivel de características, voy a resaltar algunas que las mencioné también en la presentación. Manejamos ACLs, manejamos IGMP Snooping para el tráfico de multicast en video, manejamos la parte de link aggregation, manejamos la parte de VLANs y bueno, todas las opciones en sí de VLANs, inclusive spanning tree, múltiple spanning tree, diferenciación de servicio, calidad de servicio, chocolas, etc. Entonces, efectivamente es un equipo full administrable para poder trabajar en cualquier red empresarial. La característica que me gusta bastante del Switch es justamente la habilidad de manejar PoE en 3 versiones o en 3 estándares. Soportamos 24 pasivo, que lo trabaja Ubiquiti en algunos productos y otros fabricantes, y el estándar 48 AF y AT en todas las puertas físicas Ethernet, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros tenemos control absoluto para poder hacer todas estas capacidades, realmente el manejo de PoE. Esto significa que podemos entregar hasta 25 watts por puerto, así que una capacidad muy alta. Interfaz de consola, bueno, para el usuario que sienta a veces necesidad de trabajarla, pero en la interfaz gráfica ya cuentan prácticamente con todas las opciones, e inclusive contamos con algunos switches que manejan interfaces de 10 gigabits en la parte de fibra óptica. Bueno, y tenemos justamente uno nuevo que ahora también en RJ45. Una de las características que resalto bastante del Switch es justamente la de la habilidad de las VLANs.
ya que cuando nosotros adquirimos o compramos un switch usualmente es para un tema de ordenamiento o segmentación de la red, así que la primera herramienta que siempre se viene a la mano es el tema de las VLANs. Pues desarrollamos un asistente, un wizard, que nos permite a nosotros configurar las VLANs de una manera bastante fácil, bastante sencilla, simple, amigable, digamos, sin mayores complicaciones en sí, soportando simplemente con unos clics hacer tagueo o destagueo directamente en las configuraciones. Hablando un poco acerca de los modelos que tenemos nosotros disponibles, justamente están en esta parte, tenemos los modelos de 8 y 16, que son los modelos más compactos. Efectivamente, en el caso de 8 y de 16 son modelos rackeables. Podemos resaltar que el modelo de 8 y ambos del 16 también tienen dos puertas SFP para módulos de fibra óptica y generan una capacidad PoE, como está indicado en la tabla, de 130 watts o 122 watts. Recuerden que cómo se lee el part number o el número de parte, edge switch, el número a continuación, la cantidad de puertos y el valor que indica 150 watts, la capacidad de la fuente, ¿no? Evidentemente hay una cantidad de energía que el switch consume para sí mismo y el resto es destinado a la parte de arquitectura PoE para poder trabajar. El modelo de, digamos, de 8 también es uno que tiene, es el único modelo que tiene la habilidad de poder ser alimentado por 54 voltios DC directamente. Luego tenemos estos 6 modelos que están repartidos en 3 de 24 y 3 de 48. Tenemos, en el caso de 24, tenemos un modelo no PoE. Efectivamente, clientes que necesitan solamente un switch administrable, pero sin la característica del PoE. Luego tenemos justamente switches de fuente de 250 y fuente de 500 watts, que entregan 220 watts y 470 watts respectivamente. Entonces luego pasamos a los de 48, que también tiene un modelo no PoE y tiene efectivamente un PoE 500 y un PoE 7750. De esa manera nosotros podemos manejar justamente cantidades de energía o alimentación por PoE bastante altas, que hoy en día se están requiriendo mucho en diversos tipos de aplicaciones. La consulta que hacen frecuentemente es con respecto a los módulos de fibra, y en ese caso les puedo comentar que hay una lista de compatibilidad de módulos de fibra óptica y nosotros pronto vamos a estar anunciando nuestros propios módulos. Entonces acá tenemos la parte de los switches, justamente estos son modelos que se han ingresado recientemente a partir de, digamos, el primer semestre del año, el segundo quarter. Justamente tenemos modelo de 12 puertas de fibra óptica, más 4 de cobre, y luego tenemos un modelo que 16 puertas de 10 GB, de las cuales 12 son en interfaz óptica y 4 son interfaz de cobre. Entonces, efectivamente estamos comenzando a trabajar switches de mayor capacidad de conmutación. Obviamente este modelo de 10 gigabits está orientado para aplicaciones de mayor carga, de mayor estrés y obviamente de mayor saturación de tráfico en sí. Y este es un resumen rápido de las habilidades o características del switch. Como resalto, maneja bastante bien el tema de las VLANs. 4000 VLANs podemos manejar. Direccionamiento MAC de 8000 direcciones sin ningún inconveniente. Características avanzadas en capa 3, ruteo estático, efectivamente. Y políticas en la parte de routing. Y bueno, diversos controles en la parte de administración que son bastante necesarias. Esta es una característica muy interesante que nosotros podemos manejar en los productos y bueno, todas las habilidades de estándares que pueden ver de la parte de izquierda. Por lo tanto, nuestros switches son compatibles con diversas otras marcas sin ningún inconveniente. Por acá me están consultando acerca de los routers. Los HMAX en la parte de balanceo, VLANs o DPI tienen ciertas limitaciones entre los modelos. Limitaciones en la parte de balanceo, recuerden que sí, el balanceo de WAN está limitado a la parte de puertas físicas. Si el router tiene 3 puertas físicas, solamente puedes balancear 2 proveedores de internet. Si tiene 5 puertas, puedes balancear 4 proveedores. Si tienes 8 puertas, 7 proveedores. En el caso de las WAN, efectivamente, perdón, de las VLANs, la cantidad no tiene un límite exacto, permite 256 VLANs para poder generar pool de HCP y enrutamiento en la parte de los routers. Los switches trabajan con las 4000 VLANs hasta las 4000 sin ningún inconveniente. Y el tema de DPI, bueno, efectivamente tiene capacidades variadas, está relacionado mucho el procesamiento de paquetes. Podríamos hablar de que el router más pequeño, los modelos X, pueden trabajar hasta 200 megabits con DPI y en el caso de los modelos que mencioné, los de 3 y 5, los PoE 3 y 5,
pueden alrededor de 500 o 600 megas con DPI, y los modelos de router grandes inclusive más de 1 giga con DPI. Acá tenemos unos diagramas que muestran justamente los switches, cuáles son las arquitecturas que se pueden usar. Evidentemente, segmentación del tráfico es la característica principal. Esto puede trabajar en conjunto con nuestros ruteadores. Hay clientes que nos consultan por qué no tenemos un switch capa 3. Vamos a tenerlo más adelante, pero recuerden que un switch capa 3 es exclusivamente cuando tú tienes un manejo de tráfico sobre los 2 gigas realmente, porque si tu capacidad de enrutamiento es menor a 2 gigas, tú podrías trabajar tranquilamente con nuestro router, que es de alta capacidad en la parte de enrutamiento, y efectivamente podrías obtener un performance muy alto o un costo de inversión bastante razonable. Entonces, eso es un factor que debemos nosotros tener en cuenta. Ahora, si queremos aumentar la capacidad de computación, evidentemente los switches Ubiquiti en conjunto con los routers, como lo mencionaba, tienen capacidades muy altas. Ahora vamos a mencionar un poco acerca de lo que es el EdgePoint. El EdgePoint es justamente la arquitectura de un gabinete exterior, esta idea de producto, porque no creo que haya un producto similar. Bueno, hay routers y switches de exteriores, pero no en este concepto realmente que pudimos empaquetar. Realmente muchos clientes siempre nos enviaban el concepto del gabinete actual, pues ahora tenemos una propuesta en la cual podemos nosotros simplificar justamente esta arquitectura. De esta manera podemos tener un equipo de exterior en la parte activa, así que tenemos routers y switches que pueden ser instalados a la intemperie o pueden ser instalados inclusive en la misma torre de comunicaciones. La idea del producto no es que sea un gasto, ojo, es que sea una inversión y un ahorro. Vamos a ahorrar en muchos factores. Primero, peso en la torre, instalación, complejidad, el tema de seguridad, el tema de equipos que están preparados para exteriores, expansiones, ahorro en cable UTP. Solamente en cable UTP tú ya estás recuperando el valor de la inversión, porque ya no tienes que cablear todo desde la parte de la torre inicial o la parte inferior, sino ya puedes hacer pequeños cables cortos ya cuando el equipo esté ubicado en la parte superior de la torre. Entonces, este equipo está diseñado, por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones para ser instalado en la torre, pero recuerden que es un equipo para exteriores, así que también incluye el soporte para pared. Algunos clientes no lo necesitan instalar en torre, es una pared y de ahí pueden hacer el cableado de repente cuando estamos en una azotea de un edificio, por ejemplo. Entonces, el equipo está diseñado para que toda la data vaya por fibra óptica en el caso de que tengamos algún input de data o input o output, y luego efectivamente se alimenta por energía directa en la parte de consola. Esto significa que el equipo se puede alimentar en la parte de efectivamente se alimenta, depende del modelo, puede ser por 24 o por 54 voltios. Vamos a ver justamente estas características en un momento. Entonces los modelos que tenemos disponibles son específicamente tres. Tenemos un router de 6, router de 8 y switch de 16. El router de 6 viene con housing de plástico, los otros routing de 8 y 16 ya es metálico. Y en este caso, por ejemplo, en el router de 6 tiene la habilidad de convertirse en switch. Es un modelo bastante económico que también se puede convertir en switch de 6 interfaces. Entonces, tengan en cuenta que el modelo pequeño genera hasta 5 puertos PoE porque la 6 interfaz es fibra óptica. El router de 8 soporta 2 radios A-Fiber y 5 radios de 24. Y el switch de 16 puede soportar hasta 4 A-Fiber y 12 radios que sean 48 AF o AT o 24, inclusive cámaras podremos conectar. Interfaces de 1 gigabit en los primeros dos modelos y de 10 gigas, dos interfaces en el modelo de switch de 16. El modelo que más flexible se está trabajando en los proyectos para de repente torres de comunicación, si trabajan mucho con Airmax, es el router de 6. Y si tienen productos variados o inclusive diversas aplicaciones, el switch 16 es un producto que está siendo bastante usado en la parte de comunicaciones en sí. En el caso del switch de 16, efectivamente tiene la habilidad de poder no solamente generar energía para radios, sino también podemos alimentar soluciones, por ejemplo, como los equipos de Unify, cámaras de tercer fabricante, en AF, en AT, y está diseñado para ser alimentado por fibra óptica y en energía le podemos enviar inclusive hasta 500 metros sin ningún inconveniente. Entonces, esas son algunas características también que hay que tener en cuenta. En el caso, por ejemplo, hay una solución que tenemos nosotros en A-Fiber que se llama N por N, que es cuando voy a combinar varios radios en un enlace. Ahí tenemos que trabajar con el switch de 16 para poder hacer la sumatoria. Efectivamente, se usa un protocolo que se llama Link Aggregation, le llamamos bonding,
En la parte de configuración tiene otro nombre, se llama Port Channel, pero es básicamente lo mismo. Y necesita siempre dos puertos por cada radio. ¿Por qué dos puertos? Inclusive el detalle de esto es porque cuando nosotros hacemos LACP se pierde la administración de los equipos. Obviamente el tráfico va a pasar perfectamente, pero la administración tiene problemas. Por eso es que se conecta el segundo puerto justamente a la parte de conmutación para tener el acceso al equipo sin mayores inconvenientes. En la parte de PoE, tengan en cuenta que con la fuente que vienen los equipos hay una pequeña cantidad libre para alimentar los radios 23, 40 y 40. Se le puede agregar, en el caso de los routers de 8 y 16, una segunda fuente PoE y aumenta significativamente la capacidad, o podemos agregar una fuente externa que permitiría ya muchísima más capacidad. Del lado derecho estoy dejando una tabla de consumo para que tengan una idea de referencia de cuánto consume cada uno de los equipos en la parte de PoE. Entonces, para los modelos de router 8 y SU16 tenemos una fuente de poder de alta capacidad. Es una fuente de poder inclusive de arquitectura redundante. Viene ya con un módulo DC incorporado. AC, viene con el módulo AC 110-220 y se le puede agregar una segunda fuente que también puede ser AC o puede ser DC para alimentarse a baterías entre rango de 26 y 55 voltios. La característica justamente de esta fuente DC es que tiene la habilidad de poder cargar las baterías, entonces puedo tener una C conectada a la línea pública y una DC a mis baterías. Efectivamente, en el caso que la línea pública falla, se alimenta las baterías y luego cuando la línea pública regresa, pues efectivamente carga nuevamente las baterías. Un sistema muy sencillo. Adicionalmente, esta fuente de poder tiene interfaz gráfica para indicarte el consumo de energía y obviamente pues cuáles son los diversos estados y en el caso de una falla de alguna de las fuentes también poder notificarla inmediatamente. No solamente desarrollamos la fuente, sino también el cable eléctrico. Bueno, hay muchas opciones del cable eléctrico, la nuestra es una alternativa, que efectivamente es un cable preparado para exteriores y poder manejar la parte de alimentación eléctrica contra los edge point, que son nuestros gabinetes de exterior. Bueno, por acá tenía unas consultas que voy a ir revisando. Me preguntan si en los Edge Switch se puede manejar stack. En este caso no tenemos de stack físico, pero los equipos están diseñados para trabajar en BRP, o sea, con una interfaz virtual. Por ejemplo, a veces nos solicitan tener alta disponibilidad contra switches de core. Entonces los equipos pueden manejar interfaces virtuales directamente en conjunto con los ruteadores sin ningún inconveniente, lo que sería un PRP. Perfecto, me preguntan, por ejemplo, si la calidad de servicio es solamente para regulación de tráfico, también sirve para el bloqueo de aplicaciones o contenidos en la parte de routers. Bueno, en este caso nosotros podemos bloquear al contenido, por ejemplo, podemos hacer un bloqueo de tipo de contenido con una regla de firewall, especificando el marcado del contenido y el control de ancho de banda o QoS, que se refiere justamente a esa parte, realmente también se puede trabajar directamente el producto sin los routers, obviamente, sin ningún inconveniente. Me preguntan si los routers manejan la parte de failover en el tema de la salida hacia Internet. Sí. En el tema de las VPNs depende de la configuración porque recuerda que la VPN se establece con las IPs públicas. Entonces, cuando tú tienes un failover, una caída, efectivamente la VPN probablemente esté caída en ese momento, no va a estar disponible para trabajar. Pero si lo manejas con una cuenta dinámica, la VPN podría volver a levantar efectivamente. Bueno, eso depende mucho justamente de la configuración que se esté manejando en el producto para esta arquitectura. Acá tenemos unos pequeños casos de éxito para comentarlos. Tenemos, por ejemplo, a la izquierda un router pequeño, los routers de 1 millón de paquetes por segundo, desarrollando un tráfico de 900 megabits. Y efectivamente manejamos en el lado derecho un histórico de 57 teras en 165 días. Capacidades muy altas de conmutación es lo que manejan los routers. Acá tenemos los modelos X trabajando en una arquitectura de switch, por ejemplo, donde la data está viniendo por fibra óptica y la están separando los equipos en la parte LAN en sí, alimentando también por 24 o algún radio directamente. Tenemos aplicaciones de enrutamiento, ya esta es una característica donde pueden ver que las interfaces o los datos vienen por la parte de las VLANs y estamos manejando capacidades de enrutamiento en BGP de más de conectado a un carrier, o sea, es un equipo conectado directamente hacia la WAN WAN, o sea, hacia el proveedor manejando 540.000
rutas, o sea, es un ISP, y en este caso está manejando 410 megas de tráfico, con solamente un consumo 2% del CPU. Esa es justamente una de las habilidades del producto. Puede mover bastante tráfico en la parte de capa 3 sin estresarse. Casi un giga de tráfico consumiendo 5% del CPU. Acá tenemos otra aplicación moviendo también la misma arquitectura en BGP, más o picos alrededor de cerca de 400 o 500 megabits, 450 por aproximadamente, en capacidades de consumo. Realmente es algo bastante interesante como el producto puede mover cantidades de tráfico bastante grandes sin sufrir de estrés. Esta arquitectura no es solamente software, como les mencioné, es una mezcla entre hardware y software que nosotros hemos desarrollado en el producto para obtener tasas de rendimiento bastante altas. Inclusive tenemos clientes que hacen sumatoria de WANs, por ejemplo, acá están sumando modems LTE, es en Europa, en España, si no me equivoco, y justamente tienen como un gabinete portátil para hacer esta sumatoria de combinaciones. Acá tenemos un balanceo de WANs, por ejemplo, con el router más pequeño de puertas, de cantidad de puertas, que es el de dos interfaces, manejando 60 megas, 3% de CPU. Y acá tenemos el router más económico, que es el modelo Edge Router X. Ahí está balanceando 4 proveedores de Internet. Efectivamente se pueden ver las 4 WANs. El cliente ha utilizado el Wizard, así que el Wizard nativo ya está encargando de hacer balanceo, consumiendo solamente 29% del CPU. Recuerden que este es el router más pequeño que nosotros tenemos, el cual efectivamente lo podemos orientar para manejar inclusive hasta 200 megabits de tráfico en capa 3 sin mayores inconvenientes. Acá tenemos algunas aplicaciones. Todos estos casos son recopilados del foro que manejamos nosotros, así que estoy dejando igual los links para que ustedes puedan entrar y revisar, bueno, cualquier caso, si tuvieran requerimiento, podrían, o una consulta, podrían escribirle al cliente mismo que subió el caso y, bueno, poder obtener o aclarar la duda que ustedes tengan, pues, como inconveniente. Aplicaciones en L3 y PTV. Así hay bastantes clientes trabajando inclusive con nuestros switches en la parte de biovigilancia. Obviamente es un tráfico bastante estresante y constante. Y bueno, diversas aplicaciones en la parte de computación, combinando siempre nuestros switches, obviamente con características de los routers, para poder obviamente tener capacidades muy altas. Algunas aplicaciones ya más interesantes, más ordenadas sobre todo. Y acá podemos ver justamente cómo están trabajando con las interfaces de fibra óptica. Recuerden que las interfaces o los puertos de fibra óptica no desactivan los últimos puertos de cobre en los switches. Así que de esa manera los puertos de fibra son adicionales en sí. Entonces, diversas aplicaciones, inclusive ya en la parte de telecomunicaciones, bastante clientes trabajando en esta arquitectura. Como pueden ver ahí, también un gabinete trabajando entre interfaces ópticas y cobre. Y luego tenemos casos ya de nuestro Edge Point implementados en diversas estructuras. El modelo 16 también se está trabajando mucho en la parte de biovigilancia, como lo pueden ver acá, implementado en interiores, pero semi-interiores. No es un indoor-indoor, sino semi-outdoor. Y bueno, diversas aplicaciones, bueno, un poco desorganizado todavía, pero la idea es justamente tener más orden y estructura. Viene con todo el sistema para ajustar los cables de red y ajustar también la parte de fibra óptica. Acá una implementación un poco más detallada. Tenemos justamente un Edge Point trabajando la parte de una torre de comunicaciones con su fuente redundante y obviamente alimentado con su misma fuente para poder tener justamente la energía respectivamente como se necesita. Y acá tenemos es un accesorio adicional. No está exactamente dentro de la familia de Edgemax, pero lo comentamos. Es un accesorio que es un media converter de exterior. Se convierte fibra óptica a RJ45 y la habilidad que tiene es que si en caso inyectes con PoE, tiene la habilidad de separarte la data de la energía, la puedes transmitir por separado y luego lo puede volver a juntar. Efectivamente es un equipo, es un equipo pasivo en la parte de gestión, pero bastante fácil y compacto por trabajar. Ventajas para ser partners de Ubiquiti. Efectivamente, nosotros brindamos un equipamiento Carrier Class, soporte y garantía local siempre con nuestra red de distribuidores. Agradezco a Listo nuevamente por la convocatoria. Ellos siempre les van a poder ayudar. Y bueno, contamos con un foro, una comunidad en español que constantemente está disponible para poder ayudarles siempre. Recuerden que el software o las actualizaciones de software son a cero costos y brindamos entrenamientos y certificaciones también con nuestro distribuidor autorizado. La mejor relación precio-rendimiento del mercado y la parte de solución end-to-end.
Antes de pasar a la demostración, simplemente comentarles que en el material que les podemos enviar tenemos algunos links adicionales en el caso que necesiten un poco más de detalles y tenemos en esta parte lo que vendría a ser el tema de HMAX. Hay información también en el foro en español para los que deseen, pueden extraerlo de esa parte. Antes de pasar a la parte final, comentarles también que tenemos cursos de certificación, como ya había mencionado, y nuestro distribuidor está totalmente autorizado para poder brindarles información, ya que ellos están programando constantemente fechas en la parte de entrenamientos. Bueno, vamos antes de pasar a despedirme, voy a hacer la demostración. En este caso voy a comenzar en la parte del router. Tengo acá conmigo, voy a poner la pantalla un poco más grande para que se pueda ver, tengo un router, en este caso la línea, es el modelo es router XSFP, es el modelo pequeño pero con interfaces de fibra óptica. Ahí lo tengo configurado con el asistente de inicio. Los asistentes se seleccionan con mucha facilidad en la parte final, donde tienes inclusive la opción de tener varios proveedores WAN. Ahí hay dos, podrías agregar uno más, tres, hasta cuatro, y en este caso, como tienen 6 interfaces, hasta 5 interfaces directamente. Entonces yo solamente he configurado dos proveedores, en este caso solamente tengo uno, y ahí podemos ver en la parte gráfica también justamente los detalles de consumo de red. Podemos nosotros hacer algún speed test de velocidad y de esa manera podemos generar tráfico y eso se va a ver inmediatamente reflejado en el router en la parte de acceso. Entonces yo estoy conectado ahorita a través de la red local y hay ciertas interfaces VLANs también configuradas en el producto, las podemos filtrar. Crear una interfaz es muy sencillo, hay una parte gráfica que te permite declarar cuál es el identificador de la VLAN. Vamos a suponer, por ejemplo, una red 60, lo asignamos a la red local, que sería nuestro switch, y especificamos cuál sería la IP que esta red podría manejar, por ejemplo, como la 10. En este caso 0.60 podríamos poner solamente de pruebas, y crear una red realmente es muy sencilla. Y ya creamos la interfaz en el router y obviamente cuando creamos la interfaz la regla de enrutamiento se activa prácticamente de forma dinámica, así que ya está configurado. Vamos a hacer una prueba de velocidad simplemente para ver que la gráfica se refresque en tiempo real y esto evidentemente nos muestre los consumos que nosotros estamos manejando entre las interfaces. Entonces ahí tenemos las interfaces Ethernet y ahí podemos ver justamente, bueno, no tenemos todavía el tráfico, está recién por comenzar la prueba de descarga y ahí inmediatamente se actualiza, ¿no? Y nos comienza a mostrar en tiempo real cuánta interfaz o cuánta capacidad se está consumiendo por cada una de estas interfaces. De esa manera nosotros podemos un control mucho más claro, efectivamente, de la red. En la parte analítica de tráfico, yo efectivamente estoy generando un tráfico ya hace un momento, así que deberíamos tener un detalle. Y acá mostrando diversas aplicaciones. Entonces, creo que ya tenía alguna regla creada. Vamos a verificar. Sí, tengo una regla de Netflix creada. Entonces, vamos a ver si está desactivada en este momento para no tener problemas. Si no la vamos a eliminar, vamos a volver a hacer. Sí, está acá creada, pero la vamos a eh, eliminar de preferencia, acción, borrar regla. Y la vamos a volver a configurar desde cero. Voy a... es que hay una regla de seguro de control de ancho de banda en base a esta aplicación. Vamos a verificarlo, creo que sí lo había dejado activado. Y sí, evidentemente tengo que remover primero esta regla para que me permita. Recuerden que en la parte del router se trabaja mucho en base a orientación a objetos, así que realmente lo podemos nosotros trabajar con mucha simplicidad. Listo. Ahora vamos a ir a la parte de firewall, se refresca nuestra interfaz y ahora vamos a poder borrar esta regla. Mientras está ocurriendo eso, voy a abrir justamente vamos a entrar en la parte de acá, Netflix, y me salió la alerta nuevamente, a ver qué pasó. Debería permitir ahorrar ya que retiré la regla. Está activada, me dice en la parte de DPI. Un segundo, vamos a verificar si se borró correctamente. Está eliminada. No tengo ninguna regla adicional. Servicios, en firewall, en analítica de tráfico.
Ya no me va a permitir borrarla porque esto ya está utilizada. A ver, quiero ver si puedo entrar a Netflix. Si no, vamos a simplemente sobre la misma regla existente. De repente yo ya he hecho una configuración anterior y por eso conserva la red. Pero ahí no está ninguna regla activada. Entonces, evidentemente, no debe, o sea, vamos a ver, justamente quiero ver si está aplicando algún bloqueo. No, no está aplicando. Y si puedo entrar, por silenciar esto, podemos ver que el video está cargando. Efectivamente, yo puedo ya ir viendo el video. Evidentemente, bueno, la regla la tengo acá. Vamos a ver si primero me clasifica el tráfico. Y acá me debería aparecer justamente Netflix. Y está subiendo en escala porque evidentemente estoy consumiendo más capacidad. Como Netflix yo lo tengo clasificado efectivamente como un alias Netflix Wiz. Lo que ocurre acá es, bueno, parece que hay un error en la regla, seguro por lo que agregué justamente excepción, pero lo vamos a explicar. En la parte la vamos a habilitar, creamos una regla, en este caso le selecciono, le pongo un nombre, por ejemplo como Blood Netflix, y en la parte avanzada establezco que aplicaría todo tipo de conexión, nuevas, inválidas, relacionadas. En la parte de filtros, bueno, o tipos de aplicaciones que aplicaría esta regla, hay diversos subcontenidos que nosotros ya tenemos declarados. Y efectivamente tengo la categoría Netflix Wish, que es justamente una que yo tengo. En la parte de destino podemos informar a qué segmentos aplicaría, pero vamos a dejarlo que aplique a todas las redes. Entonces, efectivamente, debería comenzar esto a activarse, ya se activó. Y si nos vamos a la parte de estados, debería comenzar a dropear inmediatamente paquetes y contenido. Este video todavía va a seguir fluyendo por un rato hasta que se termine la parte del buffer y ahí se quedaría directamente. Vamos a dejarlo, inclusive unos segundos, no levanta, se queda pensando ahí, porque efectivamente ya todo el tráfico está siendo bloqueado directamente. No tenemos ningún contenido de video, por ejemplo, vamos a tratar de regresar, entramos a algún otro contenido y efectivamente también va a ocurrir lo mismo, no va a cargar, se va a quedar totalmente bloqueado. Entonces, esa es una característica de cómo el equipo trabaja. Efectivamente, no solamente podemos bloquear, si quieren también podemos limitar ancho de banda, como la regla que yo tenía. Si quieren hacer una limitación de ancho de banda en la parte de QoS, van ustedes a crear una regla básica, especifican una fuente, o bueno, sería todo el segmento, por ejemplo, mi red sería la 192, 168, por ejemplo, 50.0, significaría máscara 24 para todo el segmento de red, la aplicación específica, y bueno, el ancho de banda que le estaríamos asignando directamente, ¿no? Entonces tenemos estas características que se pueden manejar en los routers. Entonces tenemos en analítica de tráfico, tenemos la opción de poder hacer el resumen de, bueno, la vista resumen en tiempo real, enrutamientos, los pools de HCP están en la parte de acá, crearlos es muy sencillo, la parte de DNS, manejo de la parte de PPPoE, pero quiero mostrarles por temas de tiempo también un poquito del switch. Tengo justamente un switch al cual también estoy conectado. Ahí mismo el switch es bastante, digamos, gráfico en realidad comparado a otras soluciones que he visto en el mercado. Este switch es mucho más amigable. Viene con un pequeño dashboard que te informa un resumen rápido de cómo está el switch. Y luego, bueno, el detalle de VLANs, que es bastante fácil de trabajar, ¿no? Crear las VLANs es lo más sencillo. Realmente, por ejemplo, creamos una VLAN 60, simplemente nos falta declararla, la agregamos, y bueno, en este caso mi puerto principal es el puerto 24, simplemente lo agregamos seleccionando una letra T y luego le puedo decir en qué puertos puede destaguear la red. Simplemente excluyo la red principal, los puertos por defecto y puedo decirle que sea justamente en estos puertos. Puedo grabar cambios y luego pues tengo la opción también de confirmar que los cambios se guarden al 100%, por eso está parpadeando rojo en la parte superior. Por channel, que es justamente para sumar enlaces, por ejemplo, o cables de red, la configuración PoE. Y acá conecté una cámara en 24, perdón, en 48 automático, así que ahí se puede ver su consumo directamente en tiempo real. O puedo seleccionar cualquiera de los puertos y darle editar para configurarlo en 24 voltios si fuera necesario. Es bastante flexible, rápido para trabajar. Configuraciones avanzadas, manejamos diversas opciones, desde, bueno, la configuración misma de la IP del switch, algo muy simple, podemos agregar la VLAN de administración, la dirección IP que va a trabajar, soportamos IPv6 por si acaso, también si consulta fuera necesario, manejamos DHCP si se necesita en esta parte, tenemos opciones pues para los backups de los firmwares, las estadísticas de comunicación,
información del puerto, de detalles en la parte de switching, manejo toda la parte de VLANs completo, múltiple spanning tree, que es una herramienta bastante usada, spanning tree rápido, bueno, la parte de enrutamiento, como le he comentado, la parte de seguridad, tacas, radios bien incorporado para el tema de cuentas. Entonces, efectivamente, la parte de puertos o control de puertos, diversas opciones como para poder manejar el detalle completo de la comunicación, inclusive capacidades de habilitar o identificar y efectivamente diversos controles que nosotros podemos manejar en los productos. Entonces hay bastante gestión, bastantes herramientas que podemos manejar. Me preguntan si tenemos la habilidad de habilitar cuotas de navegación por usuario. No, las cuotas de navegación se manejan a nivel de hotspot usualmente. Eso no lo tenemos en la familia de Edgemax, pero sí lo manejamos en la familia de Unify, usualmente al momento que habilitamos un ticket de acceso. Perfecto. Bueno, ahí terminamos justamente con una pequeña demostración rápida. Bueno, nos hemos respondido creo la mayoría de consultas. Yo les agradezco bastante el tiempo a todos. Espero que esta información les haya sido bastante útil. Igualmente vamos a compartir el material con todos ustedes. Les agradezco bastante la dedicación a esta charla. Y bueno, vamos a estar en contacto ante cualquier duda. Igual dejo yo mi correo. Y evidentemente les agradezco nuevamente por el tiempo y espero vernos pronto. Muchísimas gracias y un excelente día.